Bienvenidos, queridos hermanos. Queremos continuar con este tiempo especial que Dios nos está concediendo de poder analizar la predicación expositiva. En esta oportunidad vamos a continuar con la exposición, enfocándonos en esta ocasión en lo que es la historia de la predicación expositiva en la primera clase, y en la segunda vamos a estar hablando acerca de el carácter y la transformación, la conformación del predicador expositivo. Así que quisiéramos ver esta ministración y decimos que quisiéramos ver así la historia de la predicación expositiva. Este es un tema pues demasiado amplio, pero vamos a estar viendo por lo menos algunos aspectos importantes con la ayuda del Señor, ¿verdad? Así que confiamos en su gracia, que Él nos pueda ayudar. Quiero mencionarles lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de la historia de la predicación y en general la historia, a mí siempre me ha impactado el poder ver la historia dentro del sentido de los legados, porque la historia, cuando se observa con un discernimiento espiritual, es toda una maestra. Aprendemos de la historia. No solamente nos muestra los errores del pasado, sino también los grandes aciertos y los legados de aquellos hombres que por gracia de Dios caminaron fielmente delante de Dios. Entonces la historia de la predicación expositiva la vamos a enfocar en esta oportunidad no tanto dentro del aspecto de los errores, aunque mencionaremos algunos, pero más que todo aprender de los grandes legados. ¿Qué podemos aprender? Yo creo que una de las cosas importantes es poder decir y considerar, saber, hermanos, de que que las cosas no surgieron así, que hay procesos que Dios ha llevado a cabo, y especialmente en cuanto a lo que es su obra. La historia adquiere un valor especial por atravesar distintas épocas y distintos contextos. El Señor se ha reservado para sí mismo un remanente fiel de predicadores que creo yo que la frase que pudiéramos decir distingue a los predicadores expositivos es llegar a proclamar y decir: así dice el Señor en su palabra, y no yo pienso así, sino que hay una diferencia entre decir así dice el Señor y yo pienso así. Entonces vamos a entrar en la historia de los expositores. Indudablemente que esto podría ampliarse mucho más. No vamos a hablar de Moisés, por cuanto Moisés es un autor, pero vamos a hablar de la exposición bíblica desde la perspectiva de Esdras. Después de los 70 años de cautividad en Babilonia, Dios en su gracia restauró a su pueblo para regresar a Jerusalén bajo el liderazgo de Zorobabel. Nehemías y Esdras fueron los tres hombres utilizados. El contexto en que se encontraba la nación de Israel en aquel tiempo es que no solamente habían perdido su tierra, sino que habían perdido el conocimiento de la ley de Dios. Así que lamentablemente esto ocurrió mientras estaban cautivos en Babilonia. Ellos regresaron, fueron cerca de 1000 kilómetros los que viajaron, y es toda una maravilla la que el Señor hizo. Y entonces se dice que el pueblo regresó físicamente, pero espiritualmente estaba en ruinas. O sea,
estaban restaurando los muros, comenzaron restaurando el templo, poniendo el fundamento, fueron en un proceso. Pero así estaba el pueblo. Y entonces Dios levantó entre ellos a siervos, entre ellos un escriba expositivo, un expositor. Y aquí, por ello es que adquiere para nosotros tanto valor el poder tomar en cuenta a Esdras. Su misión fue restaurar la vida espiritual de Israel a través de la exposición fiel de la palabra. Y vamos a venir al libro de Esdras, capítulo número 7 y el versículo número 10, cuando la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pudiéramos decir de que en realidad este texto, en cierta manera pudiéramos decir, sintetiza lo que es la verdad que estamos compartiendo de la predicación expositiva. Hay tres cosas que se ven acá en Esdras, y es que estudia la palabra, aplica la palabra y enseña la palabra. Quisiera mostrarles aquí un poquito el PowerPoint para que podamos ilustrar un poquito esta verdad y verla desde esta perspectiva. Y decimos, Esdras lo que hace es que estudia, aplica y enseña. Este es el proceso que siguió Esdras y que es el proceso, llamémosle así, de todo predicador expositivo. Estudiar, aplicar y enseñar. Esta es la gran verdad que vez tras vez que el Señor por su gracia nos concede el privilegio de predicar. Eso es lo que hacemos, ese es nuestro llamado. Y entonces cuando nosotros decimos aplica, entonces habla de inquirir la ley de Jehová. Quiere decir inquiere la ley de Jehová, la aplica a su corazón para poderla cumplir y luego la enseña. Esta secuencia es el fundamento de toda predicación expositiva. En realidad, cuando nosotros pensamos en el hecho de inquirir la ley de Jehová y el hecho de estudiarla, el hecho de examinar qué nos dice, estudiarla detenidamente, ver cómo nos habla en cuanto a lo que son las escrituras en sus contextos histórico, gramatical, contextual, y decimos así dice el Señor en su palabra. Pero luego viene el proceso de la aplicación personal, y yo creo que aquí es donde a veces existen algunos conflictos, y es que muchas veces por querer saltarnos este proceso nos vamos directos a la palabra a aplicarla sin haberla estudiado, y entonces decimos es que así me dice el Señor en su palabra, pero note el proceso. Primeramente estudia, después aplica y después enseña. No es al revés. No podemos saltarnos ese eslabón. Necesitamos el primero. Y vamos a estar viendo más adelante sobre este primero. Ahora,
lo precioso es que esto estuvo ocurriendo con el escriba Esdras, y la escritura nos presenta en el libro de Esdras toda la obra que el Señor por gracia le concede hacer para que el pueblo se volviera a la palabra. Pero en el capítulo 8 del libro de Nehemías es donde podríamos decir viene el relato, un relato completo de una reunión expositiva y una exposición donde nos dice la escritura que se congregó el pueblo como un solo hombre. En otras palabras, tenían un solo corazón, un solo deseo. El deseo era escuchar la palabra del Señor. Y nos dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8 y en el versículo número 3. Nos dice así la palabra de Dios. Dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está a la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Fíjese, fue larga la exposición. En presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y aquí es donde viene una obra maravillosa, porque esto no lo puede hacer un hombre. Cuando dice, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Note una cosa, no estaban atentos a las palabras del predicador, a las anécdotas del predicador, a los chistes del predicador. La predicación comienza con una lectura fiel del texto. La autoridad del mensaje no proviene del expositor, sino del libro que abre. Entonces él abrió el libro y los ojos del pueblo estaban abiertos al oído de todo el pueblo. El pueblo se pone en pie en símbolo de reverencia a la palabra del Señor, reconociendo que era el Señor quien les estaba hablando por su palabra. Hace algún tiempo escuché a un pastor decir lo siguiente. Dice que después de que él hubo predicado expositivamente un mensaje, una persona se le acercó y dijo, hermano, hoy habló la Biblia, habló la palabra de Dios. Y dice, hermano, dice este pastor, me decía, de todas las palabras de ánimo que yo he recibido en mi vida de pastor, no ha habido otra que me cause tanto impacto como las palabras de esta hermana. Porque no dijo, me recordé de algún chiste que dijo el predicador, de alguna ilustración, sino dijo, hoy habló la Biblia. Dijo ella así en su forma sencilla de hablar, pero lo que dijo es, pude entender la palabra. Nos dice en Nehemías capítulo 8 y en el versículo número 8 nos dice de la siguiente manera. Dice así la escritura. Y leían, dice, versículo número 8. Y leían en el libro de la ley claramente. Esta es la característica de la predicación expositiva. Claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ahora, le quiero decir una cosa. Si ellos hablaban, si exponían claramente, es porque había claridad en sus corazones. Si hay claridad en el corazón del predicador expositivo, puede transmitir
claridad. Por ello es que podríamos decir así, aquellos pasajes o verdades que el Señor por gracia ha impactado en el corazón del predicador, se vuelven una pasión en su corazón, en su vida. Y cuando los expone en una forma de que esta palabra tiene convicción, pero al mismo tiempo claridad. O sea, es exponer, es explicar. Por ello es que la predicación no es simple y sencillamente hablar, sino explicar y poner claramente el sentido de la palabra. Poner el sentido en el hebreo significa explicar con claridad, e inclusive esa palabra utilizada hebrea, interpretar correctamente. Entonces habían tres acciones. Leían el texto, o sea, el mensaje salía de la palabra, no de los pensamientos de Esdras, salía de la palabra. Leían el texto. Segundo, explicaban su significado. Estaba claro y Dios daba la gracia para poder explicarlo. Había preparación, porque dice que Esdras había preparado su corazón para estudiar la palabra. Entonces, esa preparación que había habido, esa aplicación que había tenido, ahora se transmitía en poder compartir el significado. Y lo tercero es que aplicaban la verdad de manera que el pueblo entendiese. No añadían opiniones ni improvisaban, sino abrían el texto y lo explicaban. Lo hacían verlo en una forma muy comprensible. Pero veamos los resultados de todo esto, porque déjeme decirle que han habido ocasiones en las cuales un mensaje se ha predicado. La gente no ha entendido mucho, o quizás no siguieron mucho al predicador porque quizás los mareó con un montón de citas bíblicas, en donde empezó a tomar desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero al final hacía un llamado y la gente, por necesidad o quizás por su condición, puede ser que hasta llore, ¿verdad? Cuando le hace el llamado. Pero, queridos hermanos, aquí esta expresión no es de esa manera. No es a causa de un llamado, es a causa de la iluminación a través de la exposición. Recuerde lo que dice el salmista: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces esto es lo que pasa, y en el versículo número 9 nos dice así la palabra de Dios. Dice así, versículo número 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, y dice, oyendo las palabras de la ley. Entonces esto es, diríamos, algunos dicen esto es un reavivamiento, y realmente sí es un reavivamiento. La palabra expositiva no solamente informa, transforma cuando es iluminada por el Espíritu Santo. El buen oidor que clama al Señor, suplicándole, el oído que no oye solo como un cantor de amores, sino que escucha. Entonces, esa claridad trae convicción. La convicción
trae contrición de corazón, arrepentimiento, gozo, adoración, y así trajo llanto. Pero también el versículo número 10 nos dice así la Escritura: y les dijo lo siguiente, les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Bueno, había arrepentimiento, pero fueron llamados a alegrarse en el Señor. Esdras no manipuló las emociones. Uno de los grandes peligros de todo predicador es la manipulación, y especialmente la manipulación de las emociones. Pero aquí la palabra misma produjo el quebrantamiento y gozo en sus corazones. Voy a extenderme un poquito, hermanos, disculpen porque comenzamos tarde y me pido las disculpas, pero no sé, esa es una cámara nueva la que estaba utilizando y no sé por qué no enfocaba. No me pregunten por qué. Entonces estamos utilizando la viejita, pero buena. Entonces, queridos hermanos, vemos nosotros, ¿verdad?, los elementos acá de esta predicación expositiva. Lectura del texto. Déjeme decirle que hay gente o predicador o predicaciones que solo leen un texto, pero aquí había lectura del texto y entendemos que eran pasajes amplios. Y el pueblo de Dios necesitamos apreciar la palabra leída. En aquel tiempo no habían copias, o leída o expuesta, leída en voz alta o leída interiormente. Toda exposición comienza abriendo la Biblia, continúa con una explicación del sentido. A esto es lo que llamamos exégesis. Exégesis. Ex viene de extraer. Extraer el significado. Exégesis de la palabra. Lo cual vamos a estar confiando en Dios, queridos hermanos. Yo espero que podamos también apreciar cómo Dios en su gracia común nos ha dado cantidad de herramientas nuevas que hacen más fácil y posible para que una persona como usted y yo podamos hacer una buena exégesis de la palabra. Aplicación al pueblo. El llamado realmente cuando la palabra ha tenido aplicación en el corazón del predicador, entonces el Señor le usa para hacer una aplicación al pueblo. Y luego la respuesta del corazón fue arrepentimiento, fue adoración, y todo esto hubo una obra especial transformadora. Así que decimos, el primer predicador expositivo del cual nos habla la historia bíblica es Esdras. Que el Señor nos pueda ayudar. La predicación expositiva no es un método, no es una preferencia homilética, como alguien que pudiera decir, sí es bueno predicar de esa manera, o sí se puede, es una de las formas. Es la forma en la cual Dios ha hablado a través de su palabra y que puede ser explicada fielmente. El predicador debe preparar su corazón antes de preparar su sermón. El texto está ahí, el corazón necesita ser preparado, bañado en oración,
en súplica al Señor. Luego viene todo el proceso. Pero el poder de la predicación está en la claridad. Si la predicación no es clara, entonces es difuso, y quiero decirles que este es un gran problema y vamos a estarlo tratando. Porque la mente humana no es ordenada. Y nuestra mente desordenada, que toma de aquí y de allá y hace un solo, como dicen allá en Puerto Rico, un solo revolú, dicen ellos, un solo revoltijo de cosas. Si no, necesitamos que exista una claridad, un orden claro y definido, para que entonces aquello no dependa de la elocuencia del predicador, sino de la claridad con que la palabra de Dios es expuesta. El propósito final de la predicación expositiva es la gloria de Dios. Ni siquiera es que lloren los hermanos, la gloria de Dios. Y en segundo lugar, la transformación del pueblo. Así que, hermanos, hablando de la historia de la predicación expositiva, lo primero que quisiéramos ver. Lo segundo que quisiéramos ver es la predicación expositiva de Jesús. El predicador por excelencia, nuestro amado Señor Jesús. Entonces, vamos a ver esta parte y quisiéramos ver entonces aquí en nuestro PowerPoint la predicación de Jesús, el modelo de Jesús. Y ojalá así lo digamos, el modelo de Jesús. Señor, ¿qué puedo aprender de ti? Veamos. Primero, Jesús habló con autoridad. Entonces, esta es la primera característica de el Señor Jesús en su forma o en su exposición como predicador, ¿verdad? Habló con autoridad. Así fue dicho en aquel tiempo en Mateo capítulo 7 y en el versículo número 29. Nos dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Mateo capítulo 7 y versículo número 29. Dice así la Escritura. 7 y versículo 29. Vamos a leer desde antes. Dice: Y cuando terminó Jesús estas palabras, fíjese, la gente se admiraba de su doctrina, porque Jesús, en su modelo de predicador expositivo, Jesús enseñaba. Jesús enseñó. Y toda predicación expositiva, si es expositiva, es que la palabra exposición quiere decir explicación. Pudiéramos decir que predicación expositiva es predicación explicativa. Entonces, no existe predicación expositiva si no hay enseñanza. Entonces Jesús terminó de enseñar, dice. Se admiraba de su doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Y lo siguiente versículo: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahí viene el gran contraste. ¿Cuál es la diferencia de la predicación de Jesús y la predicación de los escribas? Pudiéramos decir
según el Salmo 40, cuando dijo el Señor Jesús: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces esa era la pequeña gran diferencia. Los escribas hablaban de un concepto intelectual que tenían de la ley y así lo enseñaban. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, pues, y hablando por la autoridad del Hijo de Dios y la autoridad también como verdadero Hijo de hombre, pero decimos su autoridad residía en el hecho de que esa palabra estaba en su corazón. Nosotros no vamos a decir vamos a predicar como Jesús en el sentido que nos queramos parecer como un hombre va a pensar en esto, ¿verdad? Pero sí a la manera de Jesús, decimos. Entonces, en este sentido, debemos de decir, habló con autoridad. Y el Hijo de Dios, que a través del nuevo pacto, el Señor ha puesto su ley en su mente, o sea, se la ha hecho comprender, pero también la ha puesto en su corazón. Entonces, habla con autoridad. Déjeme decirle que las personas saben si usted se ha preparado o no se ha preparado, saben si esa palabra es realmente algo que está interno o si no, porque la gente sabía y decían: aquí hay una diferencia entre cómo predican los escribas y cómo predica Jesús. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hace? Lo segundo que el Señor Jesús hizo, dice la escritura, bueno, vemos aquí en nuestro PowerPoint, utilizó las escrituras para interpretar las escrituras. Decimos que la escritura se interpreta con las escrituras. Y allá nos dice la escritura en el libro de Lucas, nos dice claramente en el capítulo 24 y versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, esas escrituras se basó en las escrituras el Señor Jesús, y al basarse en las escrituras, su proclamación fue cristocéntrica, porque no hablaba de otras cosas sino cristocéntrica. Cuando decimos nosotros una predicación cristocéntrica, no debe de confundirse con el hecho de decir, como pues algunos de los errores que se cometieron en su debido momento, como lo fue el meter a Jesús en todos los textos de la Biblia, sino más bien el decir que toda la Biblia tiene un mensaje. Y entonces Jesús les comenzó a hablar de todo lo que los profetas y todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Y entonces decimos, el mensaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Puede ser que un pasaje no lo mencione, y a esto algunos le han llamado la conexión con el Evangelio. Puede ser que el pasaje no lo mencione, pero así como en una cámara, usted se imagina, hace usted un zoom, usted se enfoca, por ejemplo, en un versículo, pero si se va alejando de ese zoom, de ese enfoque, entonces en la medida que se va alejando y va alejando, usted va viendo más y más panorama, y así vamos viendo
el panorama de Jesús en toda la Biblia. Entonces, de esa manera predicó el Señor Jesús. Pero veamos algo más aquí dentro de lo que es la forma de Jesús de predicar el Señor Jesús. Bueno, vivió lo que enseñó. Coherencia. Coherencia. Ay, Señor Jesús. Coherencia. Usted se imagina entonces como que un papá le esté hablando a su hijo, a sus hijos, y le esté diciendo cómo es que el hijo o la hija debe de hacer, y le dice: hijo, pues no se debe de mentir, pero está viendo que miente el hijo. Entonces, coherencia. Y yo creo que una de las cosas que debe de ser la meta, no de un predicador, sino de un hijo de Dios predicador, es la súplica al Señor por una vida coherente. Señor, que en tu gracia mi vida no sea diferente en la calle de lo que es en la casa y de lo que es en las labores o en el trabajo. Dios, concédeme coherencia. Y esto da autoridad al mensaje, porque cuando hay incoherencia, la persona puede estar escuchando, pero dicen: pero él me está diciendo esto, pero no, como el hijo que dice: el papá, pero el papá hace en una forma diferente. Entonces, estas cosas creo yo que son los aspectos que nos ayudan a poder ver la predicación de Jesús. Pero veamos algo más acerca de Jesús. No solamente vemos estos principios, pero veamos un poquito, y a esto le llamamos, la pedagogía de Jesús. ¿Cómo enseñó Jesús? Bueno, fíjese la pedagogía de Jesús. Esta es toda un área. Él enseñó, decimos, de lo concreto a lo abstracto. Quizás estas palabras le suenen un poquito raras, especialmente para aquel que no está en el área educativa. Pero para Jesús, enseñar una verdad no comenzaba con enseñarla en una forma, llamémosle así, abstracta. Si le iba a enseñar acerca de cómo se realiza la obra en el corazón, él tomaba pues una semilla y cosas concretas, como lo es cosas que la gente conocía, una semilla, un arado, cualquier, cosas que la gente entiende. Tuve yo un privilegio de ser invitado por uno de los hermanos que yo llegué a apreciar mucho y a admirar mucho también por su pasión, su celo, el doctor Milton Pope, allá en la Argentina, el fundador de los seminarios bíblicos de fe. Y una de las cosas que me gustó del hermano Milton Pope es que él decía algo: la predicación debe de ser bien ilustrada. Y entonces en el seminario él tenía unos televisores y había comprado series completas de Animal Planet y les pedía a los estudiantes que vieran las series de Animal Planet, porque decía: usted tiene que ilustrar la verdad, y a través de los animales, de las plantas y de la naturaleza, usted puede encontrar formas para ilustrar la verdad. La pedagogía de Jesús, de lo concreto, de lo fácil de entender, a las grandes verdades.
Esa era la forma como el Señor Jesús enseñó. Pero también el método de preguntas, que hasta ahora los judíos lo utilizan. El método de preguntas. Para el Señor Jesús hubiese sido bien fácil decirles: miren, discípulos, pónganme atención. Miren, yo les quiero explicar una cosa. Yo soy el Cristo, yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo anunciado, y yo soy el Hijo del Dios viviente. Pero fíjese que no lo hacía así, sino que lo hacía a través del método de preguntas. Y él les preguntó primero: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que es Elías o alguno de los profetas. Y luego les dice a ellos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí es donde, cuando el apóstol Pedro contesta y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que han llamado el método de preguntas. Se dice que es una característica inclusive actual de la educación judía. Los judíos le enseñan a sus hijos a través del método de preguntas. Y se dice que una de las razones por las cuales actualmente Israel es una nación tan próspera y sobre todo tan innovadora es porque han desarrollado el pensamiento crítico desde niños a través del método de preguntas. Entonces, donde no le dan ya de un solo, por decir así, ya sacadito el alimento, sino que le van haciendo preguntas. Entonces le hacen preguntas al niño y le dicen: ¿quién es el creador? No simple y sencillamente memorízate el catecismo, no tiene el catecismo, pues tiene la Torá, pero memorízate la Torá y decir: ¿y quién es el creador de todo cuanto existe? ¿Y por qué crees esto? Y si Dios creó esto. Entonces van ellos a través del método de preguntas. Y creo que es una excelente forma de provocar el pensamiento en las personas. Y es hacerles preguntas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Por qué creen que esto es así? Y entonces ahí usted les hace pensar y desarrollar pensamiento crítico, analítico. Y creo que pues a nivel pedagógico Jesús es diríamos el raboni, el rabí por excelencia. Utilizó también parábolas, semejanzas, metáforas. La Biblia está llena de metáforas. Y es importante el uso de metáforas. ¿Por qué? Por lo mismo, porque de esa comparación es que surgen las grandes verdades. Y lo último es que también la enseñanza kinestésica o demostrativa. Es que el Señor utilizó también como método de enseñanza el poner en práctica, ¿verdad? Entonces escribía en la tierra, o bien tomaba una semilla, veía un arbusto pues de olivo. O sea, él utilizó el método kinestésico demostrativo, y muchas veces en la predicación no debe de ser una predicación monótona, sino el método de Jesús, entendiendo que predicar es exponer, es explicar la verdad. Por ello es que debe de existir una claridad en el corazón de los hijos de Dios. Pues, queridos hermanos, Jesús, el expositor de los expositores. No es un conferencista científico, sino que un predicador al aire libre,
se dirigía a las muchedumbres. Muchas de ellas estaban antipáticas. O sea, un excelente evangelista y maestro. Que el Señor nos ayude en todo esto por la forma en cómo Él lo hizo. Bueno, vamos a ver uno más. El método expositivo que utilizó el apóstol Pablo. Vamos a ver al apóstol Pablo también como un expositor y a través de ello aprender de la predicación expositiva. Decimos, el apóstol Pablo. Bueno, tenemos aquí al apóstol Pablo. Bueno, esta es una idea probablemente de el apóstol Pablo. Lo primero que nosotros vemos en el apóstol Pablo fue un predicador cristocéntrico. Él les dijo a los corintios, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, su predicación era una predicación, la predicación paulina, una predicación cristocéntrica. Lo segundo, un predicador expositivo y doctrinal. Si ustedes ven las epístolas, si usted analiza todas las cartas apostólicas, las cartas paulinas, las epístolas paulinas, va a llegar a una conclusión. La conclusión es siempre que el apóstol Pablo en su predicación saluda, luego expone la doctrina y luego aplica la doctrina. Algunos afirman que las cartas apostólicas no fueron en sí pues cartas como algunos se imaginaría que es una carta o de hacer una carta, sino que fueron predicaciones que alguien tomaba nota y luego era puesto por escrito, pero que el apóstol Pablo ahí lo que hacía era predicar. Y entonces se logra ver que siempre la predicación tenía un contenido doctrinal. Por ello es que, querido hermano, todo predicador expositivo necesita amar la doctrina, claridad en la doctrina. Por ello es que nosotros en nuestros discipulados necesitamos que la gente que viene a Cristo entiendan la doctrina básica, la doctrina bíblica, porque a través de la exposición, al descubrir los puntos o verdades principales que un texto contiene, el predicador expositivo en cada punto expondrá una doctrina. Y expondrá siempre una doctrina. Antes, pues todo esto lo hacíamos de otras maneras. Yo para lograr predicar a veces cuando viajaba con un montón de libros. Y trataba de llevarme siempre un diccionario teológico. ¿Y sabe por qué me llevaba el diccionario teológico? Porque yo sabía que en cada punto debía de predicar una doctrina y debería de exponer esa verdad teológicamente. Entonces, pero estos son aspectos que vamos a estar ampliando. Pero desde ya veamos cuáles son los legados y apreciemos los legados de la predicación expositiva. Entonces es doctrinal. Pero ¿qué más vemos en cuanto a lo que es el legado paulino? En oración y en dependencia. Si ustedes ven en todas las epístolas paulinas, y no me voy a detener a
a estar viendo los versículos, voy a mencionarlos así grande. Pero usted vea en casi todas las epístolas, él habla de sus oraciones, cómo oraba por esos hermanos, y dice delante de Dios de noche y día. Entonces son oraciones por los oyentes y oraciones, como dice en Efesios, que él mismo pedía por la exposición del Evangelio. Pues decía que me sea dado, allá en Efesios 6, dice que me sea dado denuedo para hablar la palabra como debo de hablar, o sea, facilidad de expresión. Eso es lo que quiere decir denuedo. Entonces, había oración y dependencia, cristocéntrica, expositiva y doctrinal, en oración y dependencia del Señor, práctica y pastoral, en todas las, o sea, el apóstol Pablo era era un pastor, un apóstol con una carga pastoral, llamémosle así. Y esa carga pastoral es la que le llevaba al apóstol Pablo a poder él aplicar la necesidad propia de cada uno de los hermanos. Y por ello es que así predicaba el apóstol Pablo. Y es importante que exista la carga pastoral, aunque usted diga, hermano, quizás yo no soy pastor. Bueno, pero de alguna manera todos pastoreamos, apacentamos, cuidamos. Y cuando estamos nosotros predicando, estamos cuidando, apacentando a las personas. Y siempre hay una acción pastoral. Entonces, esa es el cuido, es la carga por las personas, por su propia condición. Luego lo siguiente que vemos en la predicación del apóstol Pablo, el que era un heraldo fiel. En ese sentido, nosotros entendemos que las cartas del apóstol Pablo eran, llamémosle, un heraldo fiel. Esto implica que él decía que de alguna manera, cuando el Señor le utilizaba como un heraldo, como un expositor, que fuera un obrero, le decía Pablo a Timoteo, que no se avergonzara, que utilizara bien la palabra de verdad. Y en aquel tiempo los heraldos eran anunciadores que salían por las plazas, por las poblaciones, y llevaban un mensaje. Y el mensaje debería de ser el mensaje fiel, que realmente hablaba de lo que el rey estaba queriendo o diciendo. Entonces comunicaban un heraldo fiel. Y lo último que quisiera decirles es que el apóstol Pablo no solamente era un heraldo fiel, sino un ministro piadoso. Nos habla muchos textos acerca de ello y dice así, decimos así, lleno del Espíritu Santo. En ese sentido, acá a veces tenemos dificultades. Yo tengo a veces dificultades con algunos hermanos, compañeros de milicia, en cuanto a nuestra comprensión de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y particularmente con aquellos que tienen trasfondo cesacionista, porque ellos lo que dicen es que el Espíritu Santo vino al corazón, y ahí creemos igual, el Espíritu Santo viene en el instante de nuestra salvación, vendremos a Él y haremos morada con Él.
Pero lo siguiente es que cómo es llenado del Espíritu Santo un predicador. ¿Por qué el apóstol Pablo habla sed constantemente llenos del Espíritu Santo? ¿Y qué efecto va a tener esa llenura del Espíritu Santo en el expositor? Creo, hermanos, que en ese sentido el apóstol Pablo pues pedía orar por todos ellos, porque como dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5, para que vuestra fe no está puesta en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y allá en los tesalonicenses les hablaba de que mi palabra no llegó a ustedes, y les decía a los corintios con palabras de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En ese sentido, hay una diferencia entre el predicador seco y el predicador lleno del Espíritu Santo. Existe una diferencia muy grande. Grande en lo que pudiéramos llamar sus, como decía Jonathan Edwards, sus affections, sus sentimientos santos. Y por otro lado, el poder de la palabra predicada. Hay una diferencia. Y por ello es que el apóstol Pablo enseñó acerca de la importancia de la llenura del Espíritu Santo y cómo es que todo esto debería de llevarse a cabo. Así que pudiéramos decir que la forma de predicar del apóstol Pablo nace de una vida transformada por el Evangelio. Se fundamenta en la palabra inspirada. Depende del poder del Espíritu Santo para producir fruto. Y su enseñanza entonces fue una enseñanza transformadora. Queridos hermanos, todos estos son los aspectos que el Señor, creo, utilizó, y en la historia de la predicación cristiana vemos que se lleva a cabo. El último, aquí rapidito, que quisiera hablarles es, dentro de la historia de la iglesia, pues hay muchos, ¿verdad? Y esto se extiende. Pero estoy tratando de tocar quizás a los más representativos. Les voy a tocar a uno de los padres de la iglesia, llamado el padre de la predicación expositiva cristiana, Juan Crisóstomo, boca de oro, o como le decimos nosotros, pico de oro. Era muy elocuente. Crisóstomo nació en Antioquía de Siria, ¿verdad? Una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, y fue de los más influyentes en el cristianismo primitivo. Vivió en una época en que la iglesia había pasado de ser perseguida a ser abrazada, oficialmente aceptada. Después se llama el Edicto de Milán en el 313 después de Jesucristo. En ese tiempo, de las catacumbas se pasó a las catedrales y entró una gran mundanalidad en la iglesia. La predicación era superficial, religiosa, dogmática, etc., filosófica, retórica y sobre todo humanista. En ese contexto, Dios levanta, algunos dicen una voz profética, Dios levanta a alguien especial, un expositor bíblico y pastor, Crisóstomo.
había sido educado en las mejores escuelas de retórica. Su maestro fue Libanio, un célebre orador. Pero según se dice, dijo Libanio así: los cristianos me lo han robado. Desde el punto de vista de que más tarde abandonó todo esto y se dedicó a estudiar la palabra y la vida de oración. Fue muy intenso en la palabra y en la oración. Y durante todo ese tiempo se desarrolló en su vida un gran amor por la palabra de Dios. Fue un erudito en el griego, pero al mismo tiempo un gran espiritual. Es que esas combinaciones son las combinaciones que impactan. Es como más adelante Jonathan Edwards, la combinación de un teólogo y un piadoso. O sea, esas combinaciones preciosas, y un hombre coherente con su testimonio en su matrimonio, familia. Esas son las cosas preciosas. Entonces, él desde el púlpito comenzó a desarrollar una predicación expositiva. Y realmente se dice fue el primer expositor en esa época. Se dice que no era un artista de la retórica, ni tampoco un filósofo. Predicaba libro por libro de la Biblia, explicando los pasajes, estructurando sus mensajes, y rechazó las interpretaciones alegóricas de la Biblia que abundaban en aquel tiempo y que Orígenes y otros habían a través de las escuelas de Alejandría habían adoptado, pero prefería el sentido literal del texto y el análisis contextual, y aplicaba la verdad bíblica a la vida diaria. Ese es el punto, porque el predicador no es en sí un exégeta que se queda con su bosquejo exegético. Debe de pasar a un bosquejo homilético, y si no, esa no es predicación expositiva. Ese será un profesor realmente de Biblia, pero no un predicador expositivo. Entonces, aplicaba a la vida diaria, al carácter cristiano, al matrimonio, aplicaba hacia el uso del dinero y hacia muchos aspectos, utilizando los libros de la Biblia, no temas aislados donde él añadía versículos, sino era un expositor bíblico. Entonces, por ejemplo, uno de las que se conocen de Crisóstomo se le llaman las homilías del Evangelio de Mateo, entendiendo que homilía viene de homilética o exposiciones, ¿verdad? Donde explicaba cada pasaje, se dice, en profundidad, lo aplicaba al corazón, llamaba al arrepentimiento y a la obediencia. Decía Crisóstomo así: nada es más frío que un cristiano que no se preocupa por la salvación de los demás. Ese era su punto. Entonces, los puntos dominantes de Crisóstomo era la autoridad de la palabra de Dios. Creía que la palabra era la máxima autoridad en materia de fe y de conducta. La santidad y pureza del predicador. Decía así: el predicador debe ser más puro que los rayos del sol. En ese sentido, no podemos decir que se está queriendo una perfección del predicador, pero sí que anhele, suplique, gima, como veremos ya en la segunda charla sobre la santidad. Y en ese sentido, él aplicaba hacia aspectos inclusive sociales, como era pues el aspecto social de la opresión, de
de los poderosos y muchos aspectos. Así que su estilo era lectura del texto, explicación, interpretación teológica y aplicación práctica. Decía Crisóstomo, el púlpito no es para entretener, sino para santificar. Fruto del ministerio, sus sermones fueron claros. Se dice que eran tan claros que hasta los analfabetos los podían entender. Danos gracias, Padre Santo, porque a veces nos cuesta esto. La predicación produjo un avivamiento en Antioquía y en Constantinopla. Y muchos lo llegaron a considerar en esa época el mayor predicador después de los apóstoles. Fue perseguido por denunciar el pecado de la corte imperial y murió en el exilio en el 407 después de Cristo. Y las últimas palabras de él fueron: Doxa to Theo puntum, gloria a Dios por todo. Así que, legado, restauró la centralidad del texto bíblico, modeló el método expositivo secuencial, demostró la exposición fiel y estableció un estándar moral para los predicadores, ya que él tomó el modelo de Esdras, estudió, aplicó y enseñó la palabra del Señor. Se dice que Crisóstomo fue el puente entre los apóstoles y los reformadores. Finalizo con estas palabras de Crisóstomo: predica la palabra y no te canses de hacerlo, aunque nadie te escuche, porque no son tus palabras las que transforman, sino las palabras de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, así oramos. Tú nos ayudes a valorar estos legados y muchos más en la historia de la predicación expositiva. Para decir, esto no es una nueva moda, esto no es algo de poder decir alguna actualidad, es como se ha venido haciendo, pero que se ha perdido mucho durante el transcurso de las épocas. No por falta de fidelidad de Dios, sino por causa de la naturaleza humana. Señor, en el nombre de Jesús, así te suplicamos tu gracia y que tú nos puedas ayudar en todo. En el nombre de Jesús, nuestro Dios y Señor. Amén y amén.